¿sí? Hombre que, como nadie, nos puede hablar de tantos temas y de tantos temas ligados a la historia del peronismo, pero hemos querido molestarlo hoy, en este 17 de octubre, porque nos parece que no nos vamos dando cuenta algunos y creemos que la historia la conocen todos y por ahí hablas con, ya no con un chico, hablas con alguien de 30, 35 años y te dice, ¿qué es el 17 de octubre? No tengo ni idea. Hola Miguel, buen día. Buenos días, ¿cómo te va, Gallego? Buen día a la audiencia. Gracias por atenderme, Sí, querido no Miguel. solo del 17, de muchos otros hitos históricos, la verdad que se han dejado de explicar y de enseñar en las escuelas. Por supuesto que el 17 no estaba en la currícula por muchos años, pero bueno, no sé cuál es tu curiosidad. No, Es un día. que le cuentes un poco a la gente aquel movimiento que se genera el 17 de octubre del El general, 45 y que termina poniendo al general en el lugar que le reclamaba el pueblo, ¿no? esto comienza con un movimiento que se llamó el GO, Ujú. Ramírez, Rawson, Perón, Mercante, eh, dan lo que fue un golpe de Estado, hay que decirlo porque pasó, Sí, ¿no? sí, 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 claro. En ese gobierno, el entonces coronel Perón se desempeñaba como secretario de Trabajo y Previsión y vicepresidente de la Nación. Eh, Era raro la vicepresidencia porque no estábamos hablando de una república, con lo cual la función era extraña, pero ocupaba ese cargo. Ujú. En un momento es detenido eh, y llevado a, lo sintetizo porque si no, no te va a dar el Sí, sí, tiempo, sí, sí, te a agradezco. la isla Martín García. Detenido ahí, quedó este, por un tiempo importante, se comunicaba con Eva Perón unos días antes y ya con la idea Perón de retirarse de, de, del, de su cargo y obviamente hacer una vida más tranquila, tal así que le escribe a Evita, compraré una chacra en el Neuquén y nos vamos a vivir ahí. Pero los acontecimientos se sucedían y a instancias de un capitán médico Massa que lo atendía en la isla, que fraguó una placa radiográfica, es trasladada al Hospital Militar Central. Ujú. Desde allí eh, tuvo un clamor por parte del Mono Farrell, que era el general que estaba a cargo de la presidencia, a raíz de que se venían, se iban agrupando en la plaza poco a poco de distintos lugares industriales trabajadores reclamando por el general Perón, ¿no? Sin duda Caravanas, caravanas desde Ensenada, Berizo, fueron de todos ¿no? lados, pese a que en un momento se cortó el, el, la pasada por el Riachuelo, que no tenía el puente que tiene ahora, sino el puente que ustedes ven al costado, y que era levadizo, y bueno, la gente pudo pasar como arreglárselas para pasar e ir llegando a la Plaza de Mayo. Lo que quiero decir que este fue un movimiento que lo que hace es poner realmente una bisagra en la historia y colocar a una clase que estaba fuera del país, en lo económicamente hablando, colocarla para que sea partícipe del ascenso social, de los cambios que se venían y además tener un protagonismo muy fuerte dentro de los estadios políticos. Bueno, ese día se va llenando la plaza, llega la noche, creo que era un coronel o general Sosa Molina, ordena cortar las luces de la plaza, o sea que quedó toda oscura,
Eso ahí era, ustedes van a ver que Miguel, había eso era antorchas. el 16 de octubre del 45. El 17, Ah, ya el 17. ya el 17, la gente en la plaza y con el diario Crítica Retorcido, la gente improvisó antorchas y se iluminaba con eso. Bueno, eh, digamos, había una disparidad en las resoluciones a tomar, pero Farrell le dice a Perón, palabra más, palabra menos, para estos locos, hablaba, decía algo porque van a aprender, van a hacer un desastre. Habían copado totalmente la plaza. No era esa la intención, entiendo, los trabajadores, ellos reclamaban por Perón. Ante eso Perón le dice, pero quiero que me garantices elecciones. Entonces, con esa garantía salen al balcón. Hay documentos de cuando Perón sale al balcón y Perón mismo dice que él no sabía qué decir, entonces le pide que canten el himno para poder improvisar casi lo que era una arenga, porque Perón tenía más de militar que de político en ese momento. No tenía la, digamos, locuacidad que tuvo después como orador, pero ya político, ¿no es cierto?, conductor. Y bueno, es ahí donde se produce una fusión, donde él clama diciendo, organícense, únanse los trabajadores, y sobre esa base se construirá una gran hermandad y una gran nación. Ese es un hito histórico, yo llamaría una bisagra histórica, que pasó de una Argentina rural a una Argentina industrial, que fuimos tercera potencia en lo que fue armado de aviones, que pudimos fabricar los primeros autos, que se hicieron gasoductos que todavía no se han llegado a empardar y que en el mundo no existían tamañas obras como esas, pero solo se conoce lo que socialmente Perón adjudicó como digamos las convenciones colectivas, la ley de trabajo, las ventajas laborales para el trabajador. Esto colocó a una clase en una posibilidad de ascenso social, que no es solamente un tema económico, sino de ocupar estamentos que le venían vedados al estilo de las castas de la India, donde uno nace en una casta y ahí muere. Si le toca tirar un carrito, porque nació de una familia que tira un carrito, vivirá toda la vida ahí. Y eso es lo que ha pasado con la revolución que genera Perón, y que es muy difícil que termine, porque aunque estén dando, hayan incursionado estos que hoy conducen el peronismo, que están tirados a la izquierda, Perón decía que el comunismo nos pueda manchar a nosotros, es como pensar que tirar un frasquito de tinta china va a manchar el mar. El peronismo está en una crisis, pero produjo ese gran cambio social que no se dio en América, donde existe una clase media potenciada, emergente de la clase trabajadora, donde la consigna es armonía capital-trabajo, no lucha de clase, como pretende el socialismo. Y un capitalismo humanizado coloca al hombre en el centro de la comunidad como un ser espiritualmente respetado, porque contempla o incorpora toda la doctrina social de la Iglesia que se había venido dando con las distintas encíclicas papales desde 1890, con la Rerum Novarum, 40º año, Pro Populorum Progression y Mater Magistra. Todo eso forma la doctrina justicialista
que por diferenciarla de un socialismo al estilo europeo, comunista o la izquierda tradicional, un médico amigo de Perón le sugiere ponerle justicialismo por la base de la justicia social. Miguel, Fundamentalmente, sí, no, excelente síntesis la que nos estás haciendo, naturalmente que con este tema podrías estar horas. Te pido por ahí que sí, nos trato de resumas. hablar rápido y pensar que el 17 no fue solo el 17, sino que fue levantar una barrera que también produjo algunos abusos, por lo cual nos adjudican la inflación y otros males de la Argentina. Pero lo cierto es que eso se produce porque una andanada de gente que nunca había visto un par de zapatos, un saco, una camisa, pudo comprarlos. Y no existía una estructura en el país para aportar a tanta cantidad de gente lo que podía comprar. Y todos sabemos que cuando la demanda supera la producción, empieza a aparecer la inflación. Y a esto el general Perón decía, no son abusos, es propio de que lo que pasa cuando una tropa asedia una fortaleza es muy difícil imponer el orden cuando la toma. Es decir, era muy difícil decirle a la gente que ahorre. Y eso fue alguno de los males. Pero sin duda, la gente ya supo lo que le pertenecía, que podía ocupar un lugar distinto y que ahora iba a ser parte de del PBI, porque todos hablan de que tenía el PBI más alto, pero lo cierto es que estaba concentrado en muy pocas familias de la Argentina. El resto vivía como podía. Te escucho. Bueno, Miguel, no, me he quedado sin tiempo, tengo todavía, si no, ni siquiera voy a poder dedicarle un tema a las madres, que es el día del domingo y sé que con eso me vas a entender. Pero no queríamos pasar este 17 de octubre sin tener una síntesis tan ajustada, tan clara como la que vos nos has dado, sobre todo para aquellos que por allí, más jóvenes, no tenían precisiones de esto. La idea era esa, saber por qué existe un 17 de octubre y un origen del justicialismo. Naturalmente, te queda mucha tela para cortar, pero la seguiremos en otro momento para hablar de otros aspectos del justicialismo que tanto te gusta y tanto conoces, Miguel. Con muchísimo gusto. Sí. Un saludo a toda la audiencia. Y bueno, esperen, a veces pido disculpas por la vehemencia, pero es propio de querer afirmar un hecho histórico para que quienes no lo han podido percibir aún o leer en los libros, lo sientan emocionalmente también, ¿no? Lo que significó para esa gente que estaba oprimida o que no tenía lo elemental que era el ropaje para el diario vivir, poderse incorporar a una sociedad con un sistema capitalista moderado o acordado como el que había hecho, como el que formó Perón. Miguel, abrazo grande, cuídate. Abrazo. El doctor Miguel Otegui en este 17 de octubre